La Santísima Trinidad por San Ambrosio de Milán. Libro 3 acerca del Espíritu Santo, capítulo 6. ¿Por qué rechazamos las palabras similares cuando afirmamos la unidad del poder? Ya que la unidad del poder se extiende tan lejos que el Espíritu reprende como el Padre reprende y como el Hijo reprende. Porque así está escrito: oh Señor, no me reprendas con tu ira, ni me castigues con tu enojo. Luego, en el Salmo 50, el Señor habla así: te reprenderé, pondré tus pecados delante de tu rostro. 50:21. Y de la misma manera el Hijo dijo del Espíritu Santo: cuando me vaya, pues enviaré al Paráclito, y cuando Él venga, reprenderá al mundo acerca del pecado, de la justicia y del juicio. Juan 16:7-8. Pero ¿a dónde nos lleva la locura de los hombres infieles? De modo que parece que demostramos como si fuera una cuestión de duda, que el Espíritu Santo reprende, mientras que los jueces mismos no pueden juzgar sino por el Espíritu. Finalmente, aquel famoso juicio de Salmón, cuando entre las dificultades que surgían de los que contendían, como habiendo superado al hijo que había dado a luz, quería reclamar el hijo de otra, y la otra protegía a su propio hijo. Ambos descubrieron el engaño de los pensamientos más ocultos y el afecto en el corazón de la madre, que fue ciertamente tan admirable solo por el don del Espíritu Santo, porque ninguna otra espada habría penetrado el sentimiento oculto de aquellas mujeres, excepto la espada del Espíritu, de la que el Señor dice: no he venido a traer paz, sino espada. Mateo 10:34. Porque lo más íntimo del alma no puede ser penetrado por el acero, sino por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu da entendimiento y es santo. Es uno solo, múltiple, sutil, vivaz, más que supervisa todas las cosas. Sabiduría 7:22-23. Considera lo que dice el profeta, que él supervisa todas las cosas. Así también Salomón presidió, de modo que mandó traer aquella espada, porque fingiendo que pensaba dividir al infante, reflexionó que la verdadera madre tendría más consideración por su hijo que por su propia comodidad. Pero la otra, que fingía sentimientos de madre, cegada por el deseo de conseguir su fin, pensaría poco en la destrucción de aquel hacia quien no sentía ninguna ternura. De modo que aquel hombre espiritual, para poder juzgar todas las cosas, porque el que es espiritual todo lo juzga, 1 Corintios 2:15, buscó en los sentimientos la disposición natural que se ocultaba en el lenguaje y cuestionó la ternura para poder exponer la verdad. Entonces la verdadera madre fue vencida por el afecto del amor, que es el fruto del Espíritu. Juzga al profeta, porque la palabra de sabiduría es dada por el Espíritu. 1 Corintios 12:8. ¿Cómo entonces niegan los hombres que el Espíritu pueda reprender al mundo acerca del juicio, quien quita la duda del juicio y concede el éxito? Daniel también, si no hubiera recibido el Espíritu de Dios, nunca habría podido descubrir ese adulterio lascivo, esa mentira fraudulenta. Cuando Susana, asaltada por la conspiración de los ancianos, vio que el ánimo del pueblo estaba movido por la consideración hacia los ancianos y desprovisto de toda ayuda, sola entre los hombres, consciente de su castidad, rogó a Dios que juzgara. Está escrito: el Señor escuchó su voz cuando la llevaban a la muerte, y el Señor levantó el Espíritu Santo de un joven que se llamaba Daniel. Susana 3:44-45. Así, según la gracia recibida por el Espíritu Santo, descubrió las variadas evidencias de los traidores, pues no era otra cosa que la operación del poder divino, que su voz hiciera conocer a aquellos cuyos sentimientos internos estaban ocultos. Comprended, pues, el milagro sagrado y celestial del Espíritu Santo. Ella que prefirió ser casta en sí misma, antes que en la opinión del pueblo, ella que prefirió arriesgar su reputación y su inocencia antes que su modestia, que cuando fue acusada guardó silencio, cuando fue condenada guardó silencio, contenta con el juicio de su propia conciencia, que preservó su modestia incluso en el peligro, para que aquellos que no pudieran forzar su castidad no pareciera que la habían forzado. Ella, a la petulancia, cuando invocó al Señor, obtuvo el Espíritu,
quien dio a conocer la conciencia oculta de los ancianos. Que los castos aprendan a temer la calumnia, porque ella, que prefirió la castidad a la vida, no sufrió la pérdida de la vida y conservó la gloria de la castidad. Así también Abraham, una vez invitado a ir a tierras extranjeras y sin verse frenado ni por el peligro para el pudor de su esposa, ni por el temor a morir ante él, conservó tanto su propia vida como la castidad de su esposa. Génesis 21. Así que jamás nadie se ha arrepentido de confiar en Dios. La castidad aumentó la devoción en Sara y la devoción a la castidad. Y para que nadie piense que, como dice la Escritura, Dios levantó simplemente el espíritu de un joven, el espíritu en él era el de un hombre, ciertamente no debe confundirlo con el Espíritu Santo, pues siga leyendo y encontrará que Daniel recibió el Espíritu Santo y por tanto profetizó. Finalmente, el rey también lo adelantó porque tenía la gracia del Espíritu, porque habla así: tú, oh Daniel, eres capaz por cuanto el Espíritu Santo de Dios está en ti. Daniel 5:14. Más adelante está escrito: Daniel fue puesto sobre ellos porque había en él un espíritu excelente. Daniel 6:3. El espíritu de Moisés también fue distribuido a los que habían de ser jueces. Números 11:25. Capítulo 7. Pero, ¿qué debemos decir de los demás puntos? Hemos oído que el Señor Jesús no solo juzga en el Espíritu, sino que también castiga. Porque tampoco castigaría al anticristo, a quien, como leemos, el Señor Jesús matará con el espíritu de su boca. Segunda de Tesalonicenses 2:8. A menos que antes hubiera juzgado sus méritos. Sin embargo, aquí no se recibe ninguna gracia, sino que la unidad permanece indivisa, ya que ni Cristo puede existir sin el Espíritu, ni el Espíritu sin Cristo, porque la unidad de la naturaleza divina no se puede dividir. Puesto que se nos presenta el caso de que el Señor Jesús matará con el espíritu de su boca, se entiende que el Espíritu es como si fuera la espada de la palabra. Por último, también el mismo Señor Jesús dice en el Evangelio: no he venido a traer paz, sino espada. Mateo 10:34. Vino para dar el Espíritu, y por eso hay en su boca una espada de dos filos. Apocalipsis 19:15. Espada que es en verdad la gracia del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu es la espada de la palabra. Y para que sepáis que no hay desigualdad, sino unidad de la naturaleza, la palabra también es espada del Espíritu Santo, porque está escrito: tomando el escudo de la fe, con la cual podéis resistir los fuegos, dardos del malvado, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:16-17. Puesto que pues la espada del verbo es el Espíritu Santo y la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios, ciertamente hay en ellos una unidad de poder. Capítulo 8. Podemos contemplar esta unidad también en otros pasajes de las Escrituras, porque mientras que Ezequiel dice al pueblo de los judíos: y me habéis entristecido con todas estas cosas, dice el Señor, Ezequiel 16:43. Pablo dice al nuevo pueblo en su epístola: no contristáis al Espíritu Santo de Dios, en quien vosotros fuisteis sellados, Efesios 4:30. Mientras que Isaías dice de los mismos judíos: pero no creyeron, sino contristaron al Espíritu, Isaías 63:10. David dice de Dios: contristaron al Altísimo en el desierto y tentaron a Dios en sus corazones, Salmos 78:17-18. Entended también que mientras la Escritura en otros lugares dice que el Espíritu fue tentado y que Dios fue tentado, también dice que Cristo fue tentado. Porque tenemos al apóstol diciendo a los corintios: ni tentemos a Cristo, como algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes, 1 Corintios 10:9. Justo era el castigo que sintieran el veneno los adversarios que no habían venerado al Hacedor. Bien dispuso el Señor que por el levantamiento de la serpiente de bronce se sanaran las heridas de los que eran mordidos, porque la serpiente de bronce es un tipo de la cruz. Porque aunque Cristo en su carne fue exaltado,
En él el apóstol fue crucificado para el mundo y el mundo para él. Pues dice, el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Gálatas 6:14. Así el mundo fue crucificado en sus seducciones y por lo tanto no fue colgada una serpiente real, sino una de bronce, porque el Señor tomó sobre sí la semejanza de un pecador, en la verdad, es más, de su cuerpo, pero sin la verdad del pecado, que imitando a una serpiente con la apariencia engañosa de una debilidad humana, habiendo dejado de lado el fango de la carne, podría destruir la astucia de la verdadera serpiente. Por eso, en la cruz del Señor, que vino en ayuda del hombre para vengar la tentación, yo, que acepto la medicina de la Trinidad, reconozco en los impíos la ofensa a la Trinidad. Por tanto, cuando encontréis en el libro de Moisés que el Señor, siendo tentado, envió serpientes sobre el pueblo de los judíos, es necesario que confeséis la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la majestad divina. O ciertamente, cuando el escrito del apóstol dice que el Espíritu fue tentado, sin duda señala al Espíritu con el nombre de Señor. Pero el apóstol, escribiendo a los hebreos, dice que el Espíritu fue tentado, porque encontráis esto. Por lo cual, el Espíritu Santo dice esto: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación del día de la tentación, en el desierto donde vuestros padres me tentaron, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve de esta generación y dije, siempre se equivocan en su corazón, pero no conocieron mis caminos, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hebreos 3, 7 al 11. Por tanto, según el apóstol, el Espíritu fue tentado. Si fue tentado, ciertamente también estaba guiando al pueblo de los judíos a la tierra prometida, como está escrito, porque los condujo por el abismo, como por caballo, por el desierto, y no trabajaron. Y como el ganado por la llanura, el Espíritu descendió del Señor y los guió. Isaías 63, 13, 14. Ciertamente Él les ministró la lluvia tranquila del alimento celestial. Él, con lluvia fértil, hizo fructificar la cosecha diaria que la tierra no había producido y el labrador no había sembrado. Veamos ahora estos puntos uno por uno. Dios había prometido descanso a los judíos. El Espíritu llama a ese descanso suyo. Dios Padre relata que fue tentado por los incrédulos y el Espíritu Santo dice que fue tentado por los mismos, porque la tentación es aquella con la que la única divinidad de la Trinidad fue tentada por los incrédulos. Dios condena al pueblo de los judíos para que no puedan alcanzar la tierra que emana leche y miel, es decir, el reposo de la resurrección. Y el Espíritu los condena con el mismo decreto: no entrarán en mi reposo. Es pues el decreto de una voluntad, la excelencia de un solo poder. Capítulo 9. Quizás, sin embargo, alguno podría decir que este pasaje no puede aplicarse especialmente al Espíritu Santo si el mismo apóstol Pedro no nos hubiera enseñado en otro lugar que el Espíritu Santo puede ser tentado por nuestros pecados, pues se encuentra que la esposa de Ananías se dirige así: ¿por qué os habéis puesto de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Hechos 5:9. El Espíritu del Señor es el mismo Espíritu de Dios, porque hay un Espíritu Santo, como también enseñó el apóstol Pablo, porque el Espíritu del Señor es el mismo Espíritu de Dios, porque hay un Espíritu Santo, como también enseñó el apóstol Pablo, diciendo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Primero mencionó el Espíritu de Dios e inmediatamente agrega que él mismo es el Espíritu de Cristo. Y habiendo hablado del Espíritu, para que entendiéramos que donde está el Espíritu Santo, ahí está Cristo, añadió: pero si Cristo está en vosotros. Romanos 8:10. Entonces, de la misma manera, como aquí entendemos que donde está el Espíritu, ahí también está Cristo, así también, en otra parte, muestra que donde está Cristo, ahí también está el Espíritu Santo. Pues dice: ¿buscáis una prueba de que Cristo habla en mí? 2 Corintios 13:3. En otra parte, sin embargo, dice: porque pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. 1 Corintios 7:14.
La unidad entonces es inseparable, porque según el espíritu de las Escrituras, donde se designa al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo, está toda la plenitud de la verdad. Pero el mismo Pedro, en el ejemplo que hemos presentado, habló primero del Espíritu Santo y luego le llamó Espíritu del Señor, porque lees de la siguiente manera: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y negociar fraudulentamente el precio del campo? Mientras permaneció, ¿no acaso era tuyo? Y cuando se vendió, ¿no acaso estuvo en tu poder? ¿Por qué has concebido esta maldad en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5, 3 al 4. Abajo le dice a la esposa: ¿por qué os habéis puesto de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Hechos 5, 5. En primer lugar, entendemos que llamó al Espíritu Santo Espíritu del Señor. Luego, como mencionó primero al Espíritu Santo, luego añadió: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Necesariamente debes entender la unidad de la deidad en el Espíritu Santo, ya que cuando el Espíritu Santo es tentado, se dice mentira a Dios. O si te esfuerzas por excluir la unidad de la deidad tú mismo, según las palabras de las Escrituras, ciertamente que crees que Él es Dios. Porque si entendemos que estas expresiones son usadas tanto por el Espíritu como por el Padre, ciertamente observamos la unidad de la verdad y del conocimiento en Dios Padre y el Espíritu Santo, porque la falsedad es descubierta tanto por el Espíritu Santo como por Dios el Padre. Pero si hemos recibido toda la verdad acerca del Espíritu, ¿por qué tú, hombre infiel, intentas negar lo que lees? Confiesa entonces o la unidad de la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o la deidad del Espíritu Santo. Cualquier cosa que digas, lo habrás dicho cada uno en Dios, porque tanto la unidad sostiene a la divinidad como la divinidad a la unidad. Capítulo 10. Tampoco la Escritura por sí sola en este lugar da testimonio de la theotis, es decir, de la deidad del Espíritu Santo. Pero también el Señor mismo dijo en el Evangelio: el Espíritu es Dios, Juan 3:6. Este pasaje, vosotros, arrianos, testificáis tan expresamente que se ha dicho acerca del Espíritu, que lo quitáis de vuestras copias. Y ojalá fuera de las vuestras, y no también de los de la iglesia. Porque en el momento en que Ausencio se había apoderado de la iglesia de Milán con las armas y las fuerzas de la incredulidad impía, la iglesia de Sirmio fue atacada por Valente y Ursacio, cuando sus sacerdotes fracasaron en la fe. Esta falsedad y sacrilegio vuestro se encontró en los libros eclesiásticos. Es muy posible que ustedes hayan hecho lo mismo en el pasado. Ciertamente, pudisteis borrar las letras, pero no pudisteis quitar la fe. Ese borrado te traicionó más, ese borrado te condenó más, y no pudiste borrar la verdad. Pero esa borradura borró vuestros nombres del libro de la vida. ¿Por qué se eliminó el pasaje que dice: porque Dios es Espíritu, si no pertenecía al Espíritu? Porque si queréis que la expresión sea usada por Dios Padre, vosotros que pensáis que debería borrarse, negáis en consecuencia a Dios Padre. Escojan lo que quieran. En cada uno de ellos les atará la trampa de su propia impiedad si se confiesan paganos al negar que el Padre o el Espíritu Santo sean Dios. Por lo tanto, vuestra confesión en la que habéis borrado la palabra de Dios permanece, mientras teméis la original. Ciertamente la habéis borrado en vuestros pechos y en vuestras mentes, pero la palabra de Dios no es borrada. El Espíritu Santo no es borrado, sino que se aparta de las mentes impías. No se borra la gracia, sino la iniquidad, porque está escrito: yo soy el que borro tus iniquidades. Por tanto, Moisés, pidiendo por el pueblo, dice: bórrame de tu libro, si no perdonáis a este pueblo. Éxodo 32:32. Y sin embargo, no fue borrado, porque no tuvo iniquidad, sino que la gracia fluyó sobre él.
¿Estás pues convencido por tu propia confesión de que no puedes decir que fue hecho con sabiduría, sino con astucia? Porque con astucia sabes que estás convencido por la evidencia de este pasaje y que tus argumentos no pueden aplicarse contra este testimonio. Porque ¿de dónde más podría derivarse el significado de ese lugar? Ya que todo el tenor del pasaje se refiere al Espíritu Santo. Nicodemo pregunta sobre la regeneración y el Señor responde: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo por el agua y el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Para mostrar que hay un nacimiento según la carne y otro según el Espíritu, añade: lo que es nacido de la carne, carne es, porque es nacido de la carne. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, porque el Espíritu es Dios. Siga todo el curso del pasaje y encontrarás que Dios ha excluido su impiedad por la plenitud de su declaración. No os maravilléis, dice él, que dije, os es necesario nacer de nuevo. El Espíritu sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3, 7, 8. ¿Quién es el que nace del Espíritu y se hace Espíritu? Sino el que se renueva en el espíritu de su mente. Efesios 4:23. Este ciertamente es el que es regenerado por el agua y el Espíritu Santo, ya que recibimos la esperanza de vida eterna mediante el lavatorio de la regeneración y renovación del Espíritu Santo. Tito 3:5. En otra parte, el apóstol Pedro dice: seréis bautizados en el Espíritu Santo. Hechos 11:16. Porque ¿quién es el que es bautizado en el Espíritu Santo, sino el que nace otra vez a través del agua y el Espíritu Santo? Por eso el Señor dijo del Espíritu Santo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo por el agua y el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso declaró que nacimos de aquel en el segundo caso, por quien dijo que nacimos en el primero. Esta es la sentencia del Señor. Me apoyo en lo escrito, no en argumentos. Pregunto, sin embargo, ¿por qué, si no hay duda de que nacemos de nuevo por el Espíritu Santo, debe haber alguna duda de que nacemos del Espíritu Santo, ya que el mismo Señor Jesús nació y nació de nuevo del Espíritu Santo? Y si confiesas que nació del Espíritu Santo, porque no puedes negarlo, pero niegas que nació de nuevo, es gran locura confesar lo que es propio de Dios y negar lo que es común a los hombres. Por eso, os está bien dicho lo que se decía a los judíos: si os dijere cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Juan 3:12. Sin embargo, encontramos cada pasaje escrito de tal manera en griego que él no dijo por el Espíritu, sino del Espíritu, porque está así en griego: amin legosi ean mitis genithi ex udatos que nefmatos, es decir, del agua y del Espíritu. Por tanto, nadie puede dudar que las palabras lo que es nacido del Espíritu está escrito del Espíritu Santo. Entonces tampoco debe dudar que el Espíritu Santo es Dios, porque está escrito: el Espíritu es Dios. Pero el mismo evangelista, para dejar claro que escribió esto acerca del Espíritu Santo, dice en otra parte: Jesucristo vino por agua y sangre, no solo en el agua, sino por agua y sangre. El Espíritu da testimonio porque el Espíritu es verdad. Porque hay tres testigos: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres son uno. 1 Juan 5, 6 al 8. Oíd cómo son testigos. El Espíritu renueva la mente, el agua sirve para la fuente, y la sangre refiere al precio. Porque el Espíritu nos hizo hijos por adopción, el agua de la fuente sagrada nos lavó, la sangre del Señor nos redimió. Así obtenemos un testimonio invisible y otro visible en un sacramento espiritual, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Romanos 8:16. Aunque la plenitud del sacramento está en cada uno, hay sin embargo una distinción de oficio, de modo que donde hay distinción de oficios, ciertamente no hay igualdad de testimonio.
Con este pasaje no solo deseas negar la divinidad del Espíritu Santo, sino también de que Dios sea adorado en el Espíritu. Deducís una sujeción del Espíritu Santo. A lo cual responderé brevemente que muchas veces el Espíritu se pone por la gracia del Espíritu, como también dijo el apóstol, porque el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, Romanos 8:26. Es decir, la gracia del Espíritu, a menos que hayas podido oír los gemidos del Espíritu Santo. Por eso también aquí se adora a Dios, no con la maldad del corazón, sino con la gracia del Espíritu Santo. Porque en un alma maliciosa no entra la sabiduría. Sabiduría 1:4. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor, sino en el Espíritu Santo. E inmediatamente añade, ahora bien, hay diversidad de dones. 1 Corintios 12:4. Ahora bien, esto no puede pertenecer a la plenitud ni a la división del Espíritu, porque ni la mente del hombre capta su plenitud, ni él está dividido en porciones de sí mismo, pero derrama en el alma el don de la gracia espiritual, en la que se adora a Dios como también se le adora en verdad, porque nadie le adora excepto aquel que bebe de la verdad de su divinidad con piadoso afecto. Ciertamente no obtiene personalmente a Cristo ni a su Espíritu Santo. O si pensáis que esto se dice personalmente de Cristo y del Espíritu, entonces Dios es adorado de igual manera, así como es adorado en Espíritu. Hay pues una sujeción semejante, que Dios no permita que tú creas y el Hijo no es adorado, o, lo que es más correctamente y cierto, hay una gracia similar de unidad y el Espíritu es también adorado. Saquemos entonces aquí nuestras conclusiones y pongamos fin a los cuestionamientos impíos de los arrianos, porque si dicen que, por tanto, el Espíritu no debe ser adorado porque Dios es adorado en Espíritu, digan entonces que la verdad no debe ser adorada, porque Dios es adorado en verdad. Porque, aunque hay muchas verdades, puesto que está escrito, las verdades son minadas de los hijos de los hombres, Salmos 12:1, sin embargo, son dadas por la verdad divina, que es Cristo, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Por lo tanto, si entienden la verdad en este pasaje de la costumbre, entiendan también la gracia del Espíritu y no habrá tropiezo. O si reciben a Cristo como la verdad, que nieguen que debe ser adorado. Pero son refutadas por los actos de los piadosos y por el curso de las Escrituras, porque María adoró a Cristo y por eso está designada para ser mensajera de la resurrección de los apóstoles, Juan 20:17-18, soltando el vínculo hereditario y la enorme ofensa de la mujer. Por eso, el Señor obró místicamente para que donde el pecado había sobreabundado, sobreabundara la gracia, Romanos 5:20. Con razón, una mujer es designada como mensajera para los hombres, que ella, que primero había traído el mensaje del pecado al hombre, debería traer primero el mensaje de la gracia del Señor a los hombres. Los apóstoles adoraron y por tanto los que dieron el testimonio de la fe recibieron autoridad en cuanto a la fe. Adoraron los ángeles de quienes está escrito, adórenle todos sus ángeles, Hebreos 1:6. Pero no solo adoran su divinidad, sino también su estrado, como está escrito, y adoran su estrado porque es santo, Salmo 99:5. O si niegan que en Cristo deben ser adorados también los misterios de su encarnación, en el cual observamos como ciertas huellas expresas de su divinidad, ciertos caminos de la palabra celestial. Lean que aún los apóstoles le adoran cuando resucitó en la gloria de su carne, Mateo 28:17. Por lo tanto, si no quita nada a Cristo el que Dios sea adorado en Cristo, entonces también Cristo es adorado. Ciertamente tampoco quita nada al Espíritu el que Dios sea adorado en el Espíritu, porque también el Espíritu Santo es adorado, como ha dicho el apóstol. Al Espíritu de Dios servimos, Filipenses 3:3. Porque el que sirve también adora, como está escrito en un pasaje anterior, en el libro de Deuteronomio, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero para que nadie parezca eludir el ejemplo que hemos aducido,
Consideremos de qué manera lo que dice el profeta, adorad el estrado de sus pies, parece referirse al misterio de la divina encarnación, pues no debemos estimar el escabel según la costumbre de los hombres, porque ni Dios tiene cuerpo, ni es más que inmensurable, como para que pensemos que se puso un escabel para apoyar sus pies. Leemos que nada fuera de Dios debe ser adorado, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo entonces debería el profeta, educado bajo la ley e instruido en la ley, dar un precepto contra la ley? La pregunta entonces no carece de importancia, así que consideremos más diligentemente qué es el escabel, porque leemos en otra parte, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Isaías 46:1. Pero la tierra no debe ser adorada por nosotros, porque es una criatura de Dios. Veamos, sin embargo, si el profeta no dice que es digna de adoración aquella tierra que el Señor Jesús tomó sobre sí al encarnarse. Así, por estrado se entiende tierra, pero por tierra se entiende la carne de Cristo, que hoy también adoramos en los misterios y que los apóstoles, como antes dijimos, adoraron en el Señor Jesús. Porque Cristo no está dividido, sino que es uno. Ni cuando es adorado como el Hijo de Dios, se le niega haber nacido de la Virgen. Puesto que, pues, el misterio de la encarnación debe ser adorado y la encarnación es obra del Espíritu, como está escrito, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, Lucas 1:35. Sin duda también, el Espíritu Santo debe ser adorado, ya que aquel que según la carne nació del Espíritu es adorado. Nadie desvíe esto a la Virgen María. María era el templo de Dios, no el Dios del templo. Por tanto, solo debe ser adorado aquel que estaba trabajando en su templo. No hay pues nada en contra de nuestro argumento de que Dios es adorado en espíritu, porque el Espíritu también es adorado. Aunque si consideramos las palabras mismas, ¿qué otra cosa debemos entender en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino la unidad de un mismo poder? ¿Qué significa la frase debe adorar en espíritu y en verdad? Pero si esto no lo refieres a la gracia del Espíritu Santo, ni a la verdadera fe de la conciencia, sino como dijimos personalmente, si esto es que de esta palabra persona es apta para expresar su divina majestad, hay que tomarla de Cristo y del Espíritu. ¿Qué significa pues que el Padre es adorado en Cristo, excepto que el Padre está en Cristo? Y el Padre habla en Cristo y el Padre permanece en Cristo. Ciertamente, no como un cuerpo en un cuerpo, porque Dios no es un cuerpo, ni como mezcla confusa, sino como lo verdadero en lo verdadero, Dios en Dios, luz en luz, como Padre eterno en el Hijo coeterno. Por tanto, no se trata de un injerto de un cuerpo, sino de unidad de poder. Luego, por unidad de poder, Cristo es juntamente adorado en el Padre cuando Dios Padre es adorado en Cristo. Sigue. De la misma manera, pues, por la unidad de la misma potencia, el Espíritu es conjuntamente adorado en Dios cuando Dios es adorado en el Espíritu. Investiguemos más diligentemente la fuerza de esa palabra y expresión y deduzcamos su significado propio de otros pasajes. Tú, se dice, los hiciste a todos con sabiduría, Salmo 104:4. Entendemos aquí que la sabiduría no tuvo participación en las cosas que fueron hechas, pero todas las cosas fueron hechas por Él, Juan 1:4. David dice, por la misma palabra del Señor fueron establecidos los cielos, Salmos 23:6. Así pues, el mismo que llama al Hijo de Dios hacedor incluso de las cosas celestiales, también dijo claramente que todas las cosas fueron hechas en el Hijo, para que en la renovación de sus obras de ninguna manera separara al Hijo del Padre, sino que lo uniera al Padre. También Pablo dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, Colosenses 1:6. Niega entonces cuando dice en Él que fueron hechas por Él. Ciertamente no lo negó, sino que lo confirmó. Además dice en otro lugar, un Señor Jesús por quien son todas las cosas, 1 Corintios 8:6. Al decir pues por Él,
¿Ha negado que todas las cosas fueron hechas en aquel por quien dice que todas las cosas existen? Estas palabras, en Él y con Él, tienen esta fuerza, que por ellas se entiende uno y semejante en todos los aspectos, no contrario. Lo cual también aclaró más adelante diciendo, todo ha sido creado por Él y en Él, Colosenses 1:16. Pues como dijimos anteriormente, la Escritura atestigua que estas tres expresiones, con Él y por Él y en Él, son equivalentes en Cristo, porque lees que todas las cosas fueron hechas por Él y en Él. Aprended también que el Padre estaba con Él y Él con el Padre, cuando todas las cosas se hacían. La sabiduría dice, cuando Él preparaba los cielos, yo estaba con Él. Cuando Él hacía las fuentes de las aguas, yo estaba con Él. Proverbios 8:27. En el Antiguo Testamento, el Padre, al decir, hagamos, Génesis 1:26, mostraba que el Hijo había de ser adorado consigo mismo como el hacedor de todas las cosas. Así pues se dice que fueron creadas en el Hijo aquellas cosas de las cuales el Hijo es recibido como creador. Así también, cuando se dice que Dios es adorado en verdad por el significado propio de las palabras mismas, expresa a menudo de la misma manera que debe entenderse que también el Hijo es adorado. Así también se adora al Espíritu, porque Dios es adorado en Espíritu. Luego el Padre es adorado con el Hijo y con el Espíritu, porque se adora a la Trinidad. La narración continúa en nuestro próximo audio, capítulo 12 del libro 3, acerca del Espíritu Santo.